¿Qué tal? Muy buenas noches. A ver si encienden un ratito su cámara, solo para ver quiénes son, para verles sus caritas, a ver con quiénes estoy. Oh, Lorena. Hola, Lorena. Qué bien, Lorena. ¿Nadie más tiene cámara? Ya vamos a dar inicio a nuestra conferencia. Ahí está saludando Joana. Ana, mucho gusto, Anita. Muy bien. ¿Alguien más por ahí tiene su cámara? Buenas noches. Bueno, vamos entonces a iniciar esta conferencia. Muy bienvenidas a todas y a todos. Hay algunos varones también. Y, y bueno, vamos a hablar un poquito ahora entonces de tarot como una introducción al curso que voy a dar, que es de tarot mitológico, y para poder entrar de lleno, digamos, a ver lo que vamos a estudiar, necesitamos tener como un preámbulo de qué es lo que es el tarot, de dónde viene y por qué elegimos tal o cual tarot. Entonces, ya les doy la bienvenida. Vamos a compartir pantalla y vamos a comenzar para que no nos atrasemos. La idea entonces es que yo les voy a ir comentando, apoyándome en algunas cosas, y luego ustedes ya al final me pueden hacer las preguntas que quieran, vayan apuntándolas por ahí, porque cuando hacemos preguntas en medio como que perdemos un poco el hilo, ¿no? Bueno, un poquito, no me gusta hablar mucho de mí, pero soy Otilia Guajardo, soy chilena y me dedico hace muchos años, más de 35 años, me he dedicado a enseñar el tarot mitológico como una herramienta de crecimiento personal. Además de eso, bueno, soy terapeuta holística también hace muchísimos años, cuando ya dejé el sistema y me dediqué a enseñar. Entonces hago también talleres de alineamiento de chakra, cursos de yoga y varias otras cositas más, cursos de relajación y en fin. Entonces hoy día vamos a hablar de tarot. Vamos a compartir pantalla y vamos entonces a iniciar nuestra exposición. Y lo primero entonces que vamos a decir es que el tarot se pierde un poco en el tiempo porque cada 2000 años nosotros tenemos una era, ¿no? Que es una era positiva y una era negativa. En realidad nosotros vivimos en un planeta que es dual, viene a trabajar la dualidad. Por eso siempre estamos en un lado positivo, en un lado negativo. Entonces, en la era de Piscis, que recién terminó en el 45, tuvimos una era de oscurantismo. En esa era de oscurantismo se ocultó absolutamente toda la información que nosotros pudiésemos tener de crecimiento personal, ya sea el tarot, toda la parte iniciática, los libros sagrados, todo quedó oculto. Pero cuando ya iniciamos la era del Acuario, que comenzó recién en el 45, empezamos la era del saber. Y esta era del saber nos está permitiendo conocer muchísimas cosas que en realidad siempre las habíamos visto, pero estaban olvidadas en nuestros registros acá, chicos, ¿no? Bien, entonces el tarot tiene una tradición antiquísima, pese a que la aparición de las cartas se remonta al siglo XIV y sus raíces están en la simbología de la mística medieval. Eh, um, Inclusive, mucho antes se supone de que se conocía el tarot, ¿no? Solo que estaba oculto, como les digo, porque estábamos en una era de ocultismo, de ocultar las cosas.
Entonces, se ha querido establecer algunas analogías en este alfabeto, por ejemplo, el alfabeto hebreo, en la Cábala, con la Torá, con el llamado libro del Tot, la simbología de los jeroglíficos egipcios transmitido por la divinidad de ese mismo nombre, ¿no? Todo esto, digamos, todo esto es una tradición en la cual ha quedado oculta, ¿no? Muchísimas cosas relacionadas con el tarot. Entonces decíamos que el tarot se remonta a miles y miles de años desde el antiguo Egipto, o mucho antes tal vez, ¿no? Su primera aparición conocida fue en la Edad Media. En aquellos tiempos turbulentos, sus imágenes se utilizaron como códigos para transmitir las enseñanzas de las escuelas de misterios medievales. Siempre, siempre desde que nosotros tenemos conocimiento, el humano se ha ido guiando, ¿no?, por estas experiencias que han quedado grabadas en libros sagrados, en láminas, en tarot, inclusive en algunos maestros que van dando sus enseñanzas de labios a oídos, y así se va transmitiendo, ¿no? Con el tiempo, el tarot ha sido utilizado de muchas formas como para buscar información oculta sobre diferentes situaciones. Apague su micrófono, Roxana. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Las explicaciones que se dan son muchas y a menudo ligadas al misterio esotérico conectado con la alquimia. La alquimia es la transmutación, no el cambio de lo negativo en positivo. Antiguamente se trabajaba también con metales donde se transformaban diferentes metales en plata o en oro, y a eso también le llamaban alquimia. Pero en la parte profunda de la alquimia es el cambio, ¿no? El cambio de lo negativo a lo positivo, ¿no? Eh, um, eh, de lo más negativo a algo completamente iluminado. Con la psicología, con la astrología, con la cábala, con el misticismo cristiano, con la filosofía oriental y con muchas otras tradiciones esotéricas, es que este tarot le hemos llamado el espejo del alma humana. Entonces, en cada uno de los tarot nosotros nos vamos reflejando, ¿cierto? Y para poder entender mejor cómo es que funciona este tarot, no está cojo, sino que tiene la otra parte. Y decimos, ¿cierto?, en lo profundo, que para poder entrar al mundo, ¿no?, de lo profundo, al cielo, llámale el nombre que quieras, necesitamos conocer dos llaves. Y esas dos llaves son la llave de oro y la llave de plata. Y ustedes me dirán qué significa eso, ¿no? Fíjense que en el templo del rey Salomón tiene dos entradas, dos puertas. Y el que pretenda entrar por cualesquiera de ellas tiene que poseer la llave respectiva. La puerta de la derecha se abre únicamente con la llave de oro, la de la izquierda con la de plata. Y estas mismas llaves abren las puertas del oráculo interno. Estas son las llaves de la iniciación, son las que abren el templo del rey Salomón. La llave de oro es la astrología, la que abre la puerta de la astrología o ley escrita en los cielos por los astros. La construcción de esta llave es rigurosamente matemática, lo que asegura la posibilidad de no tener error. Quien ignora su uso nunca podrá comprender la relación de su alma con el universo. Solo con su ayuda puede la mente descorrer los velos del misterio entre los hombres, pueblos, mundos y sistemas siderales. Entonces, esta llave, que es la llave de la astrología, tiene una
influencia importantísima para nosotros poder entender luego el tarot. Y el tarot sin la astrología tampoco es que puede ir muy adelante. Hoy en día ya sabemos que saber tarot no significa interpretar simplemente unas cartas porque tengo cierta intuición o porque creo que es de una forma o de otra. El poder leer el tarot implica tener un conocimiento muy profundo de, de cosas que nosotros hemos venido asumiendo en la vida, pero sin conocerlas a fondo, si no has estado en una escuela iniciática o si no has estudiado libros profundos, sagrados, o si no has estudiado astrología. Es muy importante entonces que nosotros consideremos de que una lectura de tarot tiene también que tener la parte de la astrología. Por lo siguiente, la llave de oro tiene un vástago de 22 símbolos, que son los de los 12 signos zodiacales y los 10 planetas. Tiene una anilla de 4 décadas, en donde están distribuidos los 36 decanatos y las 4 estaciones del ciclo anual solar, y giran en los 3 mundos y que consisten en las 12 casas mundanas y el regente elemental de cada uno de los 4 cuadrantes en su acción es masculina y positiva. Esto que ustedes ven que es la parte de la astrología que corresponde a la llave de oro, es exactamente igual en el tarot. Ya lo vamos a ver. La llave de plata. La llave de plata es un duplicado con la de oro, con la diferencia que en su acción es femenina y pasiva, teniendo así con ella la misma relación que la mujer con el hombre. Cada uno de los 22 arcanos mayores del tarot tiene exactamente correspondencia con cada uno de los 12 signos zodiacales. Los 40 arcanos menores numerados tienen estrecha relación con los 36 decanatos y las 4 estaciones del ciclo anual solar con las 16 cartas de la figura de los palos que describen exactamente las 12 casas mundanas y el regente elemental de cada uno de los 4 cuadrantes. Entonces, de esa forma, la llave de oro y la llave de plata son complementarias, ¿no? Hablan uno del cielo y el otro de la tierra. Hay por ahí un libro de Hermes Trismegisto que dice, como es arriba, es abajo, ¿no? Y tiene como gran relación con lo que es la astrología y el tarot. El tarot con la astrología tiene la misma relación que la luna con el sol. La llave de plata es la intuicional, la contraparte femenina de la astrología. En los escritos de Daniel, Ezequiel y todo, el Apocalipsis, ¿no?, está basado en el tarot. Por eso es que muchas religiones prohíben el tarot, porque si tú entiendes, no todos los 22 los 22 versículos del Apocalipsis, vas a poder entender los 22 arcanos mayores. Cada uno de los 22 capítulos del Apocalipsis es una versión de los 22 arcanos mayores en su relación con los otros aplicados a la profecía. No solo la Biblia, sino también algunos otros libros sagrados de otras naciones se pueden interpretar por medio del tarot. Se puede asegurar que quien no conozca el tarot no puede interpretar ni comprender a fondo el significado de los libros sagrados antiguos. Si el tarot es posible penetrar, sin el tarot no es posible penetrar en ninguno de los grandes misterios de la Cábala. Sabemos que todo esto tiene una gran relación
con nuestra vivencia, con nuestro crecimiento. El universo está regido por una ley que se ajusta estrictamente a las matemáticas. Y una vez descubiertas las matemáticas, la ley escrita se descubrió y la ley oral por su interpretación, así es como se conserva, ¿no?, el tarot. Tenemos por una parte la parte matemática y por otra parte tenemos la parte oral. Ambas son importantes que nosotros las conozcamos para que después podamos tener una buena interpretación y una buena guía cuando nosotros podamos leer a nuestros consultantes. Fíjense que cuando yo estudié tarot, que será más o menos entre 35 y 40 años, existían en ese entonces cerca de 3.000 tarot. ¿Ustedes se imaginan cuántos hay hoy en día? Miles de tarot. Todos los tarot nos van a hablar desde sus 22 arcanos mayores de exactamente lo mismo. El loco siempre será el inicio, ¿cierto? La torre siempre será lo que se cae. La diferencia, digamos, en cada uno de los miles de tarot que existen en estos momentos es la historia. Cada tarot tiene una historia con la cual uno resuena, con la cual uno siente algo profundo, en la cual puede empezar a interpretarse a sí mismo. Entonces es así como tenemos, ahí tienen frente a ustedes algunos que están de moda en estos momentos, el tarot de los magos, el tarot transpersonal, el tarot de las hadas, el tarot de las brujas. Existen muchísimos tarot. Yo me dediqué a estudiar el tarot mítico porque habla de la mitología griega. Nosotros estamos llenos de mitos y dentro de esos mitos es que nosotros podemos ir descubriéndonos paso a paso con cada uno de los 22 arcanos con una historia mitológica. Va a lo más profundo de nosotros. Pero así también es como ustedes pueden ir viendo cuál es el tarot que tiene algo, una relación con ustedes que les hace vibrar. Siempre hay que empezar por alguno, ¿no? Y luego ya vamos viendo, en la medida que vamos conociendo, nos vamos entonces identificando con alguno de ellos. Algunos datos históricos de el tarot. Los datos o registros más antiguos, un ratito que estoy moviendo acá algo, ahora sí, de la baraja del tarot se pierden, ¿no?, en los tiempos, pero aún así se cree que data del siglo XIV. Según Arthur White, no hay historia del tarot antes de esa fecha. El tarot más antiguo que ha llegado en nuestros días es el Visconti Sforza, pintado a mano a mediados del siglo XV. Fíjense, este tarot era solamente para gente que tenía muchísimo dinero, para los reyes, ¿no? Porque eran sus láminas enchapado en oro. Entonces, los 22 arcanos mayores eran de oro. Maravilloso. Ahora el tarot Visconti en algunos lugares los venden como, quien dice, con una capita de oro. Pero hay otros que no tienen el oro, pero que son muy lindos también, ¿no? Es difícil de encontrar el tarot Visconti, pero de repente como que aparece por ahí en algunas librerías. A fines del siglo XV aparece el tarot de Marsella, que fue creado por Nicolas Convert y su baraja goza en estos momentos de gran popularidad, ¿no? La mayoría de las personas comienzan a estudiar con el tarot de Marsella o el tarot de White. Pero después ya vamos utilizando, ¿no es cierto? Y empezamos a buscar algunos tarot que nos llegue más al alma. Estos tarot que acabo de nombrar son muy lindos, muy buenos también como para empezar.
En el siglo XIX se produce un resurgimiento y un gran interés por lo oculto, por la magia y el misticismo esotérico, y es así como se extiende desde Europa a Norteamérica y a otras partes del mundo. Y así lo empezamos a conocer. Hacia fines del siglo XIX, el doctor Arthur White desarrolló y diseñó sus propias cartas y que posteriormente se conoció como el tarot de Rider-Waite, que ese es el que ustedes tienen frente a ustedes y que, como les decía, es el que más se conoce, uno de los dos que más se conoce y que por ahí comienza la mayoría de la gente, ¿no?, a estudiar. Tenemos acá a Eliphas Levi, que fue un sacerdote que fue expulsado, ¿no?, del sacerdocio, por supuesto. Vio en el tarot una poderosa conexión con muchas tradiciones ocultas, entre ellas la de los egipcios, y la profunda relación que captó entre los 22 arcanos del tarot y el alfabeto hebreo. Él no vio el tarot como una reliquia o un sistema de símbolos procedentes de la antigüedad, sino como un instrumento totalmente práctico, como una clave para acceder a la sabiduría intemporal, que es independiente, por supuesto, del paso del tiempo o de los límites temporales que los trascienden. Luego, en el transcurso de los tiempos, tenemos miles de tarot con sus historias, barajas diferentes dependiendo el tema aludido, como ya les había comentado, ¿no? Este, este sacerdote en realidad trabajó como la psicología profunda con el tarot, entendiendo que cada uno de los 22 arcanos mayores somos nosotros mismos. Muchas veces, si nosotros estamos poniendo atención al día que vivimos aquí y ahora, se darán cuenta que pasamos, pero por muchísimas de las cartas del tarot que somos nosotros mismos. Tenemos diferentes situaciones en el día y que son propias, ¿no?, de cada uno de los arcanos mayores. Es como ir tomando conciencia de nosotros mismos y de esa forma poder trascender lo que no podemos solucionar, ¿no? Bueno, les decía que existen varios tarot en estos momentos, como el tarot de la bruja verde, el tarot de las hadas, el tarot de los sueños, el tarot de Gilden, el tarot egipcio, el tarot mítico, gran tarot esotérico, el tarot céltico, tarot simbólico, masónico, el tarot persa, tarot de la mujer sabia, y así miles de otros tarot, ¿no?, en los cuales muchos de ellos han sido muy controversivos, ¿no? Porque son demasiado profundos, van a una psicología muy profunda de cada ser, estudios en los cuales se necesitan muchos años, ¿no?, para poder entenderlo, mucho conocimiento para poder entender cada uno de estos tarot. Comprender el tarot y su lenguaje de los símbolos, muchos han utilizado la expresión de que el tarot es el espejo del alma. Esta enología es muy útil para entender que cuando estás frente a una lectura de tarot, eres tú mismo. Y podemos considerar que es una ayuda para descubrirnos a nosotros mismos. Las cartas desempeñan funciones de muchas maneras. Son espejo de nuestras emociones, sentimientos, alma y ser. Conocimiento de uno mismo y conocimiento del futuro. Debemos comprender al ser humano como seres eternos que van y vienen cumpliendo con sus distintos contratos de vida. Nosotros tenemos que empezar entendiendo, como dice, que somos seres eternos. Por lo tanto, muchas de las preguntas de los consultantes son de un pasado, pero no estoy hablando de un pasado de la niñez, estoy hablando de un pasado de otras vidas que hemos decidido en nuestro contrato de vida, en esta vida, solucionarlos. Muchas personas dicen, quiero saber por qué no tengo amor,
quiero saber por qué me va tan mal en los estudios, quiero saber por qué me va tan mal en los negocios, quiero saber por qué no tengo hijos, quiero saber. Todos esos no quiero saber muchas veces están relacionados con vidas pasadas, con vidas en las cuales en esta vida hemos decidido resolver, ¿no? Muchísimo de esos problemas. Luego tenemos un presente, el presente que es el aquí y el ahora, en el cual estamos resolviendo problemas del pasado. Entonces el futuro es como si lo estuviésemos viendo, pues no, porque si puedes resolver aquí y ahora y entender a conciencia tu problemática, es lógico que el futuro no habría ni que verlo, ¿no? Porque se subentiende como viene. Pero necesitamos la ayuda, ¿cierto? Necesitamos la interpretación porque las cartas nos hablan de nosotros mismos. Cuando ya estamos, ya los hemos aprendido y ya estamos en eso, les va a parecer pero increíble cómo se van dando las situaciones del día a día y que coinciden, que corresponden a estas diferentes cartas porque somos nosotros mismos. El loco es el gran héroe. El loco somos nosotros, que estamos vida tras vida iniciándonos con cosas diferentes, con un pasado, con un presente y con un futuro. El tarot es un camino de transformación. Se emplea como instrumento de orientación en el camino invisible hacia la conciencia y el desarrollo personal. Es una guía para la transformación interior que revela los secretos y amplía la propia visión de uno mismo y del universo. Nosotros somos seres de luz, ¿no? En los cuales tenemos que encontrar esa luz dentro de nosotros para poder ver el camino que hemos iniciado. Cada encarnación iniciamos vidas nuevas y necesitamos la luz de la iluminación. El tarot ofrece un método instantáneo y directo para comprender los ritmos o patrones, ¿no? de tu vida. Cada carta que sacamos para ayudar a un consultante es algo, pero instantáneo, como se abre, ¿no? el portal de la vida de cada persona, que no se necesita tener despierto el tercer ojo para verlo, ¿no? De que hay personas que tienen desarrollado ese tercer ojo y pueden ver más allá, claro que sí, pero el común de nosotros podemos desarrollar esta apertura a través del conocimiento y la sabiduría de cada carta. Es impresionante cuánta información hay en cada carta. Y esa información es nuestra información, porque cada carta somos nosotros. La alquimia del tarot nos lleva hasta lo más profundo del inconsciente de nuestra psiquis, hacia la conciencia, para alcanzar estados superiores de nosotros mismos. Es como yo digo, una octava superior. Siempre hay que estar una octava superior de nosotros mismos. El camino del héroe, el camino del loco, es el que debe recorrer cada uno de nosotros para alcanzar esta octava superior de nosotros mismos, alcanzar la luz y la trascendencia de lo que hemos venido a cumplir en nuestro contrato de vida. Fíjense en estas dos cartas que tienen frente a ustedes. Una, el loco, le está mordiendo el pantalón un perro. Y la otra carta, que también es el loco, el perro quedó atrás. Eso es lo que nosotros tenemos que lograr. En el principio de los principios nosotros somos seres instintivos, que empezamos a caminar, el loco empieza a caminar sin saber dónde va a poner sus pies, sin saber qué va a ser su vida,
inicia, simplemente inicia. Pero cuando va avanzando por la vida, por los 22 arcanos mayores, finalmente trasciende, deja la parte instintiva y se conecta, ¿no?, con lo sublime de sí mismo. El sistema entonces de tarot consta de 78 cartas que pueden ser consideradas como un mapa simbólico. Señala hitos en el camino del viaje interior, el camino del loco. Insisto, nuestro propio viaje. 22 arcanos mayores o arquetipos que se representan en todos los tarots, ¿no?, en imágenes alegóricas, el recorrido del viaje del loco hacia el entendimiento. Indican situaciones y estados internos de significado profundo, personal, espiritual y arquetípica, que son los 22 pilares que sostienen el mundo y todos los mundos. Refleja un aspecto de nuestro propio ser, nos muestra el paso del alma humana por el mundo vida tras vida, en su camino ascendente hacia la comprensión, el conocimiento, la perfección, la luz. Entonces, si se dan cuenta, no es tan solo estudiar qué significa la palabra clave y si la carta está al revés. Eso es muy mundano. Nosotros tenemos que aprender el tarot como un sistema de vida, como algo profundo que trae un conocimiento de muchísimas enseñanzas, de muchísimos avatares, libros sagrados y un montón de otra información que debemos de conocer para entendernos a nosotros mismos y poder entender al consultante. Todo comienza por uno. Las 40 cartas incluyen 4 palos de 10 cartas, cada uno, copas, bastos, espadas, pentáculos o oros, representan situaciones típicas y estados emocionales. Todas las cosas de la vida diaria, nuestros sucesos y luchas, nuestra actitud, creencia y comportamiento en general. Cada uno de estos palos representan los 4 elementos: aire, tierra, fuego y agua. El aire, ¿no?, representa la mente. El fuego representa el fuego interno. El agua representa las emociones. Y la tierra representa todo lo duro, todo lo que se relaciona con lo material. Y estos 4 elementos están dentro de nuestro cuerpo físico y estos 4 elementos son los que tienen la relación con los arcanos menores, con las copas, los bastos, las espadas y los pentáculos o oros. Las 16 cartas reales o personajes, que son los pajes, los caballos, las reinas y los reyes, representan nuestra relación a menudo, que indican personas con las cuales nosotros nos conectamos, personas reales en nuestra vida, ¿no? Porque están obviamente representados por personajes, pues no así como reinas y reyes. Vamos a ver algunos atributos de los arcanos mayores, como para que tengan una idea con lo que se relaciona y que en realidad son nuestros propios atributos. Recordemos que los 22 arcanos mayores somos nosotros mismos. El loco es el principio creador. El mago tiene que ver con toda la comunicación y la creatividad. La emperatriz, con la naturaleza, con la madre tierra, con la luz. El emperador, con la construcción, con la orden, con el orden que nosotros también tenemos. El hierofante está relacionado con la sanación, con el conocimiento y la sabiduría.
pero con nuestra propia sanación, porque nosotros tenemos muchas heridas. Los amantes está relacionado con la división, con el momento de decidir. Toda nuestra vida se transforma en una decisión, pero si no podemos tomar una buena decisión, entonces estamos perdidos y es donde se empieza a vivir el caos, ¿no? La carroza, trabajar con el ego porque tenemos que dominar las emociones. La fuerza es el trabajo, ¿no? ¿Cómo es que nosotros vamos a trabajar también con ese ego para poder llegar a tener un equilibrio sobre nosotros mismos? El ermitaño es el maestro interior, es el que nos va a mostrar el tiempo, el conocimiento y la sabiduría. La justicia nos muestra el equilibrio, pero recordemos de que ese equilibrio tiene que estar entre la mente y el corazón, porque la justicia está representada por espadas y las espadas son la parte mental. El ahorcado, lo oculto, la renuncia, pero también la iluminación, la muerte, lo ilusorio. Siempre le tenemos mucho miedo, ¿cierto?, a esta carta, porque está relacionado con la muerte. Y lo que no sabemos lo inventamos, pues, ¿no? Pero la muerte es una de las cartas más bellas porque es la que nos permite realmente a una nueva vida. Ahí es donde perdemos el miedo a la muerte si nosotros entendemos en lo más profundo esta carta. La templanza es la experiencia como base del conocimiento, encontrar nuestro propio temple, el diablo, la renovación, el humor. También a esta carta se le ha tildado como una carta pésima, muy mala, pero la verdad es que es una carta que nos hace trabajar profundamente en esa psiquis que hay ahí, que nosotros no queremos entrar, que es una cueva oculto, todo ahí, no queremos sacar nada, entonces todo va mal, pues, ¿no? Pero hay que desmistificar a este diablo y transformarlo en un diablo positivo. La torre, la transformación. La torre es el único edificio que hay en los 22 arcanos mayores y que representa, por supuesto, nuestra estructura. La estrella, la esperanza, la meditación. La luna, la conciencia corporal, pero ahí también vemos a la madre. Y ahí es donde tenemos muchísimos problemas porque la luna, imagínense, como carta me refiero, ¿no? Es controversial, es muy fuerte, es un trabajo profundo con nuestra mamá. El sol, la fertilidad, el juicio, lo eterno. Ahí hacemos el mea culpa, pues, ¿no? Con ese juicio tenemos que hacer el mea culpa de nosotros mismos, lo eterno. Bien, entonces vemos algo sobre las cartas numeradas, que son del 1 al 10, ¿no? Todos los haces, como les decía, que tenemos 10 cartas en las copas, 10 cartas en los bastos, 10 cartas en los oros, 10 cartas en las espadas. Y cada una de ellas tiene un trabajo que hacer también con nosotros. El loco tiene que trabajar con estos 4 elementos y obviamente con lo que trabaja cada uno de los números. El as es el comienzo, la vitalidad, nuevas oportunidades. Y eso va a ser para todos los ases y dependiendo el as que corresponda es cómo lo vamos entonces estudiando y viendo en la profundidad. El 2 son acontecimientos equilibrantes, dualidad, duplicación de las fuerzas o división del poder. En todos los haces, ¿no? Lo vamos a ver de esa forma. El 3 es la creatividad, resultados y logros. Aunque en los 3, por ejemplo, en el 3 de copa vemos cosas muy profundas, porque detrás de ese 3, o sea, un 3 implica varias cosas, o sea, ya son 3 personas, en el caso, por ejemplo, de las copas, el 3 nos trae como un secreto, ¿no? Comúnmente
pensamos que son éxitos, pero detrás de esos éxitos hay cosas en las cuales hay que trabajar para que realmente lleguen a ser un éxito. El 4 son las limitaciones, las dudas, ¿no? El divino descontento, comúnmente, ¿no? En casi todos los 4. El 5 es la versatilidad, la comunicación, la apertura. El 6, por ahí que encontramos una armonía, podemos encontrarnos también con el idealismo, con alguna paz interior, pero por algo que recientemente hemos descubierto y que tenemos también que trabajarlo, porque el 6 no es el final, pues, ¿no? El 7, sueños, ilusiones, magia. El 8, superación de obstáculos, eliminación, restricciones. El 8 siempre es como un poco complicado, ¿no? Nos trae eh, conflictos, ¿no? El 9, acción, coraje, seguridad en uno mismo. En algunas cartas el 9 termina muy bien. Y el 10 son los finales para comenzar nuevamente un nuevo ciclo. Bueno, esto es a grandes rasgos porque cada carta trae su propia historia también y se profundiza, por supuesto, un poco más ya cuando estamos haciendo el trabajo. Vamos a contar algo sobre el tarot mítico, que es el que yo les voy a enseñar si ustedes deciden entrar a este curso, un curso de crecimiento personal a través de la mitología, que es sumamente interesante. Este tarot mítico fue hecho por Juliet Sherman y Liz Green. Liz Green es una gran astróloga, psicóloga, Juliet también, psicóloga y astróloga, pero Liz Green ha hecho unos estudios profundísimos en la astrología y es la que hace, ¿no?, una comparación y un estudio y un trabajo de las cartas con la astrología. Este tarot está considerado de comprensión universal. Las cartas representan a los dioses y a las diosas, a los héroes y a las heroínas de la mitología griega. Caracteres, arquetipos familiares cuyas experiencias reflejan los avatares y modelos de nuestra vida. Como les contaba, nosotros estamos llenos de mitos y en estas historias nos vemos como representados en muchas de ellas. El loco está representado, eh, um, eh, primero que nada es el héroe, ¿no?, de nuestro camino y está representado por el dios Dionisios, el que nació 2 veces, hijo de Zeus, rey de los dioses. Él es una imagen del misterioso impulso de arrojarnos a lo desconocido. Fíjense en esa carta, ¿no? Él no tiene un perro como las otras cartas de otros tarot, pero tiene una vestimenta que son obviamente pieles de animales, lo que también está indicando, como vimos en la carta anterior que le mostré, está indicando la parte instintiva y es la que tiene que trascender. Por eso es el héroe que empieza su camino y bueno, el que sea nacido 2 veces, ya cuando empecemos a estudiarlo comprenderán por qué es nacido 2 veces. Obviamente que está hablando de que nosotros venimos muchas veces. El mago. También ustedes han visto el mago en otras cartas que comúnmente sus elementos los tiene en una mesa. Bueno, aquí este mago lo tiene en el piso, ¿no? En la tierra misma, porque pertenece obviamente a un trabajo en la tierra. Aquí nos encontramos con el dios Hermes, guía de caminante, protector de ladrones y embusteros, soberano de la magia y la adivinación, y el que trae la buena suerte inesperada y los cambios de fortuna. He puesto buena suerte para que lo podamos entender,
pero cuando ya vamos avanzando en el conocimiento, sabemos que la suerte no existe. Nadie tiene ni más ni menos que lo que se merece. Tenemos una acción y una reacción, y producto de esa acción y reacción es lo que nosotros vamos a tener, ¿no? Este mago obviamente trabaja con los 4 elementos, como lo ven ustedes ahí, que lo tiene sobre una roca, tiene la espada que representa el aire, tiene al fuego que está en sus 2 serpientes, No, en al mi trabajo. agua. Por favor, apaguen los micrófonos. Tiene el agua que está representado por la copa y la moneda que está representando la tierra, ¿no? El emperador. El emperador es Zeus, soberano de los dioses del Olimpo, el padre de todos los dioses y de los hombres, en el sentido del protector, señor del cielo y de la lluvia, de los relámpagos, y el creador de las nubes que controla con sus rayos desde su trono dorado. Recordemos también que el emperador es nuestro papá, es nuestro padre. Se trabaja profundamente también entendiendo, ¿no?, al padre. Muchas veces hay, sobre todo chicas, ¿no?, que preguntan, eh, um, quiero saber cómo me va a ir con esta persona que acabo de conocer. Y entonces tú representas a la persona que acaba de conocer y aparece el emperador. Entonces ahí nos tenemos que hacer miles de preguntas porque lo que está buscando esa chica es un padre o es una persona mayor que quiere protección. Entonces el emperador no tan solo nos va a hablar del éxito, sino que también nos va a hablar de la parte que nos estructura y cómo es que nosotros queremos de una forma o de otra el amor o lo que tengamos o lo que nos estén preguntando, ¿no? Entonces, Zeus aquí cumple una función de papá, de nuestro papá, del éxito, ¿no? Y de muchas otras cosas interesantes. La emperatriz. Ella es la gran diosa Deméter, hermana de Zeus, la madre tierra, soberana de toda la naturaleza, protectora de todas las criaturas indefensas. Ella es la madre tierra. Por ella nosotros podemos conocer que tenemos un cuerpo físico, pero no es nuestra mamá. Nuestra mamá se representa por la luna. Ella simplemente, la emperatriz simplemente nos muestra que vivimos en un mundo material, ¿no? Bueno, es una carta preciosa, como la ven ahí, ella está embarazada. Bueno, y cuando ya entramos a trabajar de lleno en el tarot, también sabemos que tiene un planeta, y en este caso el planeta de ella es Venus. Por eso es tan hermosa, ¿no? La suma sacerdotisa. Ella es Perséfone, reina del mundo subterráneo, hija de la madre tierra, de Deméter, la que acabamos de ver, y guardiana de los secretos de los muertos. ¿Por qué ella es la guardiana de los secretos de los muertos? Porque se casó con Hades. Y Hades, ¿no? Hades es el dios de la muerte. Entonces ella le promete a su esposo de que nunca contará los secretos de la muerte. Por eso cuando ella viene a visitar a su madre, ¿ya? A su madre, la emperatriz, no puede contar nada. Pero recordemos de que todas las cartas somos nosotros. Entonces, cuando nosotros nacemos, cae sobre nosotros 7 velos, en los cuales no podemos conocer el pasado. Y para poder develarlos, necesitamos trabajar mucho sobre nosotros mismos. No hacer mucha meditación,
trabajar con registros akáshicos, en fin, para develar lo que la sacerdotisa conoce del mundo de Hades, porque cada carta somos nosotros. El hierofante, él es Quirón, rey de los centauros, el que cura, el maestro sabio, el sacerdote, el maestro de todos los héroes jóvenes de la mitología. Todos los grandes príncipes no podían ir a la guerra si no pasaban antes por los estudios de Quirón. Pero Quirón tiene una historia en la cual él tiene una herida, pero como él tiene una vida eterna, esa herida como que nunca sana. Y tiene que trabajar mucho para poder sanar esa herida. Pero Quirón también somos nosotros. Y nosotros tenemos una herida. Y es la que tenemos que sanar. Y esas heridas están en todas partes, porque no tan solo hay heridas de nosotros, hay heridas en la empresa, hay heridas en los estudios, hay heridas en las relaciones, hay heridas en todo. Entonces, Quirón es el que nos va a ayudar. Los enamorados. Él es el príncipe troyano París, al que Zeus encomendó a arbitrar un concurso de belleza entre tres diosas, Hera, Afrodita y Atenea. Hera es la que está, que ustedes ven ahí al frente, vestida de color lila y tiene el mundo en sus manos. Afrodita es la que tiene la copa y está al centro. Y Atenea es la que tiene la espada en la mano. Esta historia es una historia maravillosa en la cual nosotros aprendemos a elegir, a tomar una decisión. Y una buena decisión porque de lo contrario nos va a pasar lo mismo que le pasó al príncipe troyano París. El carro. Aquí encontramos a Ares, el dios de la guerra, que según la mitología fue concebido por Hera sin semen masculino. Pero eso no lo hace un eunuco, sino que no tiene la estructura que nos da el padre. Entonces él es como muy hiperkinético, ¿no? Hace muchas cosas, hace guerra sin pensar, no tiene como mucha piedad, ¿no? Porque tiene que trabajar sobre sí mismo. Por eso es que tiene dos caballos, uno blanco y uno negro, y él los tiene que saber guiar para poder encontrar su equilibrio. En el fondo, nuestro equilibrio, ¿no? La justicia. Ella es Atenea, diosa de la justicia. Su padre era Zeus, rey de los dioses, que había sido advertido por Urano que si tenía un hijo con su primera mujer, que se llamaba Metis, diosa de la sabiduría, este sería más poderoso que él. Entonces aquí la historia es como muy simpática porque finalmente Zeus se traga, ¿no?, a Metis y él al final tiene un fuerte dolor de cabeza y Hefestos, el dios del fuego, le parte la cabeza con un hacha y de la mente de Zeus sale Atenea, ¿no? Dispuesta a la guerra, pero no en la misma guerra que el carro, porque ella sale de la mente de Zeus. Por lo tanto, no es contaminada. Y por eso tiene la justicia, por eso se le llama la justicia, porque ella no está comprometida con lo inferior. Ella trabaja hacia arriba, por lo tanto tiene un amor universal no comprometido, no comprometido con lo inferior, con lo instintivo, sino con lo superior. Entonces esta carta también es bien difícil de comprender cuando no la vivimos, pues, ¿no? La templanza. Ella es Iris, la diosa del arco iris. Ella era la mensajera de la diosa Hera, reina de los dioses. Recuerden de que ella es
la segunda esposa de Zeus. Iris es el duplicado de Hermes, el emisario de Zeus. Recuerden de que Zeus tiene un emisario y que es el mago. Y la templanza, entonces, es la emisaria de Hera, la esposa de Zeus. Y bueno, la historia de ella, ustedes ven ahí que ella está vaciando una copa de oro, el agua en la de plata. Por lo tanto, es como fácil de entender de que el trabajo de la templanza es encontrar el temple en cada uno de nosotros, el poder transmutar lo negativo en positivo, porque lo que está haciendo a ella ahí es la alquimia de las emociones, porque el agua son las emociones. La fuerza. Esta carta está representada por el gran guerrero Heracles, llamado Hércules por los romanos, que según la mitología era el más invencible de los héroes. Era hijo de Zeus, rey de los dioses. Y como ven ahí, este Hércules está tratando de matar al león, pero el león no se inmuta. Y el león no lo ha podido matar ni con espada, ni con piedra, ni con nada. Entonces el trabajo de la fuerza es la fuerza de voluntad. Y ahí tenemos toda una historia que trabajar con nosotros mismos. El ermitaño, el anciano dios Crono, cuyo nombre significa tiempo. Urano, el cielo, y Gea, la tierra, se casaron y formaron la primera raza de los titanes o dioses de la tierra. Y aquí entonces tenemos a Cronos que nos enseña el paso del tiempo, que transforma el conocimiento en sabiduría, porque no sacamos nada con tener conocimiento si no tenemos la sabiduría. Y eso es lo más difícil de poder aprender, pues, ¿no? La sabiduría. Para eso necesitamos tiempo. Por eso nosotros tenemos como seres humanos distintas etapas en las que tenemos que ir aprendiendo y en las que antiguamente nuestra mamá nos decía, no te saltes etapas, paso a paso. La rueda de la fortuna. Ellas son las tres diosas del destino, que los griegos llamaban Moiras. Eran hijos de la madre noche y habían sido concebidas sin padre, pero ellas tienen el destino de nosotros. La rueda de la fortuna, muchas personas piensan de que al salir la rueda de la fortuna tienes todo a tus pies, tienes la fortuna, pero no es así, porque la rueda de la fortuna es el karma, acción y reacción. Entonces, dependiendo de tus acciones, serán las reacciones. Entonces, podrás tener todo el dinero del mundo si obviamente lo has trabajado, lo has intencionado bien. Pero si no le has trabajado un día a nadie y te has dedicado a robar, a mentir, a engañar, no vas a tener fortuna, ¿no? Entonces, esta carta es controversial, profunda, y bueno, las moiras ahí están, fíjense que una tiene un hilo, ¿no? Que está hilando nuestra vida, hay otra que está midiendo el tiempo que vamos a vivir aquí, planeta Tierra, y la otra corta para que nosotros entremos al mundo, ¿cierto? Terrenal. Bueno, esta historia también es muy linda y muy certera para poder comprender qué es lo que hemos venido a hacer acá, ¿no? El colgado. Aquí encontramos a Prometeo, el titán que desafió la ley de Zeus y robó el fuego de los dioses para dárselo a los hombres. O sea, él se roba el fuego, pero no tan solo para que nosotros calentemos nuestros alimentos o cocinen o para que nos podamos alumbrar. Él se roba el fuego sagrado para que nosotros nos iluminemos como seres, ¿no? Para que alcancemos nuestra propia iluminación. Y es ahí donde él
obviamente es castigado por Zeus. Bueno, ahí ya aprenderemos la historia, ¿no? Porque este es el sacrificio voluntario. La muerte. Él es el tenebroso dios Hades, señor del mundo subterráneo, fue el raptor de Perséfones, hija de Deméter, ¿ya? Entonces, él tiene, por supuesto, el dominio de la muerte, pero no podemos saber casi nada de él, digamos, porque él lo tiene prohibido. Entonces, es ahí cuando empezamos a aprender lo que es la muerte, es como nosotros nos vamos a identificar con la muerte, qué es lo que vamos a entender de la muerte, qué es lo que vamos a comenzar, qué terminamos y empezamos. También tiene una historia en la cual nos abre muchas puertas al entendimiento de lo que es realmente la muerte. El diablo. Este es el gran dios Pan que los griegos adoraban como el gran todo. En realidad, cuando aparece, ¿no? La Iglesia Católica y se inicia la era de Piscis, que es la era de oscurantismo, se oculta al dios Pan y ellos le llaman el diablo, porque en realidad en la era de oscurantismo tuvimos que ocultar casi todas las verdades y el conocimiento de nosotros mismos. Entonces, ahora que estamos en la era del Acuario, que es la era del saber, se abre el diablo para que nosotros podamos entender el verdadero sentido del dios Pan. La torre. Aquí vemos el famoso laberinto del rey Minos, que fue alcanzado por un terremoto cuando el dios Poseidón, enfadado, salió de las aguas para derribar el reino. La torre es el único edificio hecho en las cartas del tarot mitológico porque representa, bueno, y de todos los tarot, ¿no? Porque representa nuestro templo, este cuerpo físico en donde está nuestro espíritu y nuestra alma transformándose para alcanzar la luz, para alcanzar una octava superior de nosotros mismos. Entonces, el estudio de esta carta es poder trascender, ¿no? Parte de lo que nosotros tenemos dentro de este templo y que no nos sirve. Todas las máscaras que tenemos tienen que caer. La estrella, ella es Pandora, que según la mitología abrió el cofre que Zeus había dado maliciosamente a la humanidad y soltó todas las plagas después que el titán Prometeo robara el fuego sagrado. Resulta de que Zeus siempre se ve miedoso de que alguien venga y ocupe su lugar, porque en su historia, él, por supuesto, sacó a su padre y pasa a él a ser el dios. Y así ha sido durante muchos tiempos. Entonces, Zeus tiene mucho, mucho miedo de ser sustituido y por eso es que siempre está enviando a la tierra diferentes atrocidades. Y entre esas es que mandó a esta Pandora con el cofre y le dijo, no lo abras, no lo vayas a abrir por ningún motivo. Pero Pandora llega y lo primero que hace, lo abre. Y bueno, y ahí viene toda la historia y todo el trabajo que tenemos que hacer nosotros con la ingenuidad y con la esperanza. La luna, también una carta muy temida, pero la carta de la luna es donde trabajamos a nuestra mamá, a la madre. Aquí encontramos a la anciana Hécate, diosa del mundo subterráneo, soberana de la luna, la magia y el encantamiento. Y con la luna tenemos, igual que ella, todas las fases que estudiar, que son nuestras propias fases, ¿no? Y no tan solo en las mujeres, sino que también en los hombres y en todo el planeta Tierra en el que nosotros vivimos y en el cual tenemos que ir trascendiendo.
El juicio. Aquí nos encontramos nuevamente con Hermes, el mago. Él es el guía de las almas. Pero aquí Hermes tiene una connotación especial, porque cuando es el mago, él es amigo de los embusteros, de los ladrones, y habla con ellos, y llega a veces hasta a hacer algunos pactos con ellos. Pero cuando le toca trabajar en el juicio, es muy estricto. Entonces, es el que nos ayuda, ¿cierto?, a pasar, que en algunas religiones dicen, si te vas al cielo o te vas al infierno. Bueno, acá en realidad Hermes tiene otros estudios, así que ese es el que nos ayuda a que nosotros, después de desencarnar, podamos hacer un mea culpa y ver qué es lo positivo que hemos hecho. No tan solo al desencarnar, sino que también en el aquí y en el ahora. Siempre hay meas culpas, ¿no? El mundo. Aquí encontramos a Hermafrodito, que según la mitología era hijo de Hermes y de Afrodita, y había nacido con los dos sexos. En otra versión, esa dualidad o unidad fue creada. Si se dan cuenta, ahí tenemos a la serpiente Ouroboros, en la cual se come a sí misma, pero la historia de ella es que se engendra también a sí misma. Y tenemos ahí al Hermafrodito. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entramos con el loco, no en el principio de los principios, empezamos, ¿cierto?, a caminar. Pero cuando entramos, entramos en un mundo dual, donde tenemos que aprender lo positivo, lo negativo, lo femenino, lo masculino, el sí, el no. Por eso tenemos dos brazos, dos piernas que son nuestros pilares, dos ojos, dos orificios donde entra la respiración cargado de prana, energía sutil, para que nosotros podamos emprender nuestro camino, ¿cierto?, de trascendencia. Pero cuando ya llegamos al final, es que tenemos que volver al todo, tenemos que volver al hermafrodito. Entonces, a partir de ahí es cuando hemos concretado, ¿cierto?, todas nuestras tareas y se empieza una vida distinta, nueva, diferente. Ahí también es un trabajo profundo que tenemos que hacer sobre nosotros mismos para poder entender al consultante. Muy bien, vamos a hablar un poquito ahora de los arcanos menores. Cada palo de los arcanos menores, en su versión mítica, que es el tarot que yo les voy a enseñar, tiene una historia que expresan temas universales de lo cotidiano y de lo práctico. Las copas nos hablan de la historia de Psiquis y de Eros, su encuentro y la evolución de la relación, así como las pruebas y vicisitudes que debieron superar para alcanzar la felicidad. Recordemos que las copas nos hablan de la parte emocional, por ende nos va a hablar del amor, ¿cierto? Pero recuerden de que el amor no es tan solo el amor de pareja. Nosotros también tenemos el amor por la empresa, el amor por lo que estudiamos, el amor por el universo, el amor por todo, en todo existe el amor. Por lo tanto, esta historia, que es una historia de amor, nos abre los sentidos para entender el amor a nivel también universal. Los bastos. En los bastos tenemos la historia de Jackson y los argonautas y el camino de los proyectos. Los bastos, todos los bastos, nos hablan de nuestros proyectos. Pero ustedes saben que para poder que se cumpla cada uno de nuestros proyectos, debemos pasar por distintas pruebas. Y esas pruebas son las que nos muestra Jackson y los argonautas en la búsqueda del vellocino de oro. El vellocino de oro son nuestros proyectos. Entonces la historia se hace muy amena y podemos entender fácilmente cada una de las cartas por la historia, ¿no? Las espadas. La historia de Orestes y la casa de Atreo, trabajando toda la parte mental y la parte familiar.
donde se producen las luchas y conflictos, cuyo origen está en las creencias, las leyes y los derechos adquiridos. En este palo, que es uno de los palos más conflictivos y más difíciles, porque trabaja la mente. Por eso la espada siempre es de doble filo. Y la mente va a trabajar en absolutamente todo, pero también en la familia. Ahí comienza todo. Entonces, esta es una historia bastante terrorífica, pero que al lado de las historias que nosotros vivimos en estos momentos, queda chiquitita, ¿eh? Los oros o pentáculos. Aquí tenemos la historia de Dédalo, el hábil artesano ateniense, constructor del laberinto del rey Minos. Es la capacidad creativa del hombre, con sus éxitos y fracasos, con su lucha para vencer los desafíos que le impone su vida y sus carreras y metas personales. Entonces, en los pentáculos o oros, trabajamos con esta historia en la cual es como nosotros vamos obteniendo el dinero y las cosas materiales en nuestra vida. También nos habla de la sensualidad y la sexualidad, ¿no? Entonces, la historia en sí nos deja muy claro en cada carta cómo vamos obteniendo, cómo vamos alcanzando ciertos triunfos y otros en los cuales nos venimos abajo y otros en los cuales adquirimos como ayudados por ahí por alguien y otros por ahí de que hacemos algunos malabares que no son muy claros, pero hay esta historia en realidad es fantástica para mostrarnos las vivencias en las cuales nosotros pasamos y pasan obviamente todas las personas que nos consultan, ¿no? Bueno, ahí entonces hemos visto el tarot que yo les voy a enseñar, quienes entren a este curso. Y ahora queda abierta la posibilidad de que ustedes me puedan hacer las preguntas que consideren, que quieran. Cuéntenme si han entendido, si les ha gustado. ¿Qué pasa? Quien quiera hablar, abre su micrófono y me pregunta. Nadie, como decía mi maestro, o lo entendieron todo o no entendieron nada. A ver, Lorena, Joana, Gianni, Sandra, Rosario, Victoria. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno, mientras van pensando, les voy comentando de que voy a dictar este curso los miércoles. Comenzamos el miércoles 20 de septiembre y tenemos algo especial. Si alguno de ustedes se inscribe mañana abonando 100 soles, durante los 3 meses que vamos a estudiar tiene un descuento de 10 soles, o sea, solo pagaría 150 soles mensual, porque el curso es de 160 soles, ¿no? Mensual. Muy bien. ¿Han pensado? ¿Alguien quiere preguntarme algo? ¿Nadie? A ver, Sí, Lorena. maestra, A buenas ver, noches, Anita. maestra. Buenas noches. Sí, Cuéntame, Anita, ¿qué sí, quieres bueno, saber? sí, nada más saber que, bueno, creo que sí es lógica la pregunta, pero el objetivo del curso sí es aprender a hacer lecturas. Claro, claro que O sí. sea, ah, Con ok. tu tarot mitológico vas a aprender, Ah, obviamente, todo el significado de los arcanos mayores, de los menores. Al final terminamos haciendo jugadas. En cada carta de los arcanos mayores tenemos nosotros que hacer varias tareas para que puedas entender cómo es que tú vas a resolver la problemática con tus consultantes. Primero tienes que entenderlo contigo
para que luego tú lo puedas hacer con los consultantes, ¿no? Y para ¿Se esto entiende? ¿Sí? necesitamos un tarot especial, maestra, un tarot mítico, El tarot mitológico, mitológico. así se llama, tarot mítico. La verdad que al principio yo les muestro, ¿no?, las cartas, porque cuando ya comienzan el curso yo les doy el material en un archivo y ustedes pueden ir estudiando por esas cartas mientras puedan obtener el tarot, porque ese tarot está descontinuado, pero acá en el Perú hay alguien que nos hace esos tarot para quienes realmente lo quieran obtener y practicar a diario, pues, ¿no? ¿Sí se entiende, Anita? Ok, gracias. Sí, Muy maestra, bien, muchas gracias. ok. ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? Sí, buenas noches. Buenas noches, Rosario, cuéntame. ¿Se tiene que consagrar el tarot antes de usar? O sea, sí, Claro, sí, limpiarlo, sí, saumarlo. ¿Y eso también enseña en el sí, curso? por supuesto que sí, por supuesto que sí. Cuando ya tienes el tarot y obvio de que hay una forma de poder empezar a trabajar con él, que ahí lo vemos, pues, ¿no? Lo vamos enseñando. Gracias. A ti, Rosario. ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? ¿Nadie? Joana, ¿te quedó todo claro? Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas Cuenten. noches. ¿Sí? Sí, el tarot mitológico es una herramienta terapéutica, ¿no? ¿Sí? Sí, pero también se puede utilizar como adivinación, ¿no? O solamente el Eh, enfoque terapéutico. a ver, si eres adivina, claro, pero como pocos somos adivinos, por supuesto de que en la medida de que tú vayas conociendo la carta, vas a poder interpretar correctamente la pregunta de tus consultantes, ¿no? Vas a trabajar sobre ti mismo, pero también vas a poder ayudar al consultante, o sea, porque el consultante te puede decir, quiero saber cómo le va a ir a mi empresa este año, y sale, por ejemplo, la torre. Tú ya sabes lo que significa la torre, entonces le vas a poder explicar y decirle qué es lo que hay que hacer. Esa es nuestra ayuda. ¿Te das cuenta? Claro. Ujú, Pero si te pregunta, por ejemplo, quiero saber qué está pasando conmigo, no me siento bien, en fin, ¿no? ujú, Y le sí. sale la torre, entonces lo vas a tener que explicar de una forma ya de ayuda, de crecimiento personal, qué le está pasando, ¿cierto? Sabemos que la torre es porque se están cayendo cosas que tú creías que eran y no eran así. Entonces, Ujú. por ahí es que empezamos a hacer el trabajo. Va a depender la pregunta del consultante, cómo es que tú vas a abordar las respuestas. Esto es mucho más amplio que una adivinación. Ah, ya, ya. Ujú. Esta baraja creo que la utilizaba Carl Jung, ¿no? No, 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 no. esta Ah, baraja la utiliza Liz Grimm, que es una ah, astróloga y ya. psicóloga. Ah, Ujú. ya. Ah, ya, pues gracias. Gracias, pues. De Ya. nada. ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? Pilar, Cintia, Lourdes, Javier, Joana. Otra pregunta. Yo tengo otra Cuentan. pregunta, maestra, disculpe. A ver. Ese tarot, yo no estoy en Perú, ¿podría obtenerlo en, no sé, en Amazon o algo así? Tengo entendido que sí, ¿ah? Tengo entendido que sí, pero si no lo consigues, yo te voy a dar la forma de cómo es que puedes hacerlo cuando ya Ok. estés en el curso. Ah, de acuerdo. Gracias. Ujú. Ok, muy bien. ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? ¿Nadie? Maestra, buenas noches. Buenas noches, ¿Cuánto ser- Pilar. cuánto sería en pesos mexicanos el curso? Uy, ahí sí que me pillaste, Pilar. Pero si tú entras a Google y pones ¿cuántos pesos mexicanos son 160 soles peruanos? Te va a dar. Ajá, ¿y en los pagos cómo se harían? Eh,
los pagos, mira, el centro Quillari te da la forma cómo pagarlo. Cuando tú ya te inscribes, que es por el mismo medio por donde entraste acá, cuando ya te inscribes, ellos te dan las formas cómo pagar. Ah, ok. Sale Ujú. pues. Sí, Ok. gracias, maestra. Y Gracias, nada más Pilar. es los miércoles, ¿verdad? Sí, los miércoles, sí. Ok. Son Bueno, 2 gracias. horas. Ok, gracias, Pilar. ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? Buena maestra. Dime, hola Javier, Y cuéntame. bueno, eso de la lectura del tarot egipcio, ¿cómo se llama? Tarot mitológico, si yo, ¿cómo se llama? Me dedico a eso, ¿no tendría problemas con la Biblia, sí? O es normal como un conocimiento aparte? Porque como dice la Biblia, a veces esa parte, ¿no? La parte en el Antiguo Testamento que dice que todo lo ocultismo y todo eso es malo, ¿no? Eso quería saber. Bueno, fíjate Javier de que como estamos en la era del Acuarios, la era del Acuarios tiene un axioma que dice yo sé. Entonces estamos en un tiempo de saber absolutamente todo. Entonces, si tú estudias en profundidad la Biblia, sobre todo los 22 versículos del Apocalipsis, te vas a dar cuenta que coinciden con los 22 arcanos mayores. El problema es que la iglesia lo ha prohibido porque la iglesia comienza en una era de oscurantismo, que fue la era de Piscis, que duró 2000 años. Pero esa era ya se acabó. En el 45 entramos en la era del Acuario, la era del saber. Por lo tanto, tú tienes el deber y todo el derecho de conocer y tú vas a ver si eso va contigo o no va contigo, ¿no? Entonces, eso tú lo tienes que decidir, porque nosotros no estamos enseñando nada religioso, sino que estamos enseñando algo con lo que tú te puedes ayudar para poder salir adelante en esta encarnación que te ha tocado, que tú misma escogiste. ¿Se entiende, Javier? Claro, sí, 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 claro. También quería saber porque una cosa es la magia blanca que dicen también, ¿no? Ujú. Que la magia que tal vez Jesús también lo realizó, ¿no? La magia blanca, ¿no? Para los milagros y todo eso. Claro, lo que pasa es que a Jesús lo han puesto como algo religioso, pero en realidad Jesús fue un avatar, una semilla que entra al planeta a entregarnos cómo trabajar con el amor incondicional. Entonces, él es un personaje, como hay muchos en estos momentos en el planeta Tierra, en el cual manejaba muchísimas formas de sanación, entre esas el Reiki, porque cuando a él imponía sus manos, lo que hacía es Reiki. ¿Te das cuenta? Ahora sabemos que se llama Reiki, en esos tiempos no. Entonces, Claro. tenemos muchos Cristos. Recuerda que Cristo significa cristal, y cristal es lo que nosotros somos, ¿no? No es que por ahí dice nosotros somos un cristal en bruto, ¿no? Entonces, de eso se trata, de alcanzar el conocimiento y la sabiduría para poder nosotros alcanzar la luz. ¿Se entiende, Ah, ya, Javier? sí, 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 claro, sí. Sí, es muy interesante eso de todo este conocimiento, es muy interesante. ¿Las Claro, clases serán claro. virtuales o van a ser Virtuales, virtuales, claro? virtuales, virtuales. Por ahí los que viven en Perú, ya cuando terminan, por ahí yo los invito a que hagamos algunas clasecitas presenciales, ¿no? Para cuando ya terminan. Ujú. Ah, ya, ya, muchas gracias. Gracias a ti, Javier. Muy bien, ¿alguien quiere hacer otra consulta? Bueno, la verdad es que yo espero, como de todo corazón, de que ustedes se hayan sentido atendidos con esta
conversación, con este conocimiento. Y bueno, invitarlos a que entren a mi curso. Les prometo que va a ser muy entretenido, van a crecer mucho y sí van a poder después ayudar a otras personas. Por ahora, entonces, comuníquense con el Centro Quillari, inscríbanse mañana, abonen 100 soles y van a tener un pequeño descuento en los meses del curso. Y bueno, muchísimas gracias, que tengan una buena noche y espero vernos. Chao, chao, muchas gracias. Gracias, maestra. Gracias Gracias a a usted. ustedes. Chao, Gracias. chao. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes. Gracias, buenas noches. Buenas noches.